Madurando en la fe. Madurando en la fe. Acuérdense que habíamos empezado el mensaje hace 8 días, ¿recuerda? Entonces vamos a hacer un repaso para los que no vinieron. Madurando en la fe. Yo le decía que la fe debe ir en crecimiento. La fe debe ir creciendo. Para poder alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios necesitamos fe. Lo que nos hace diferentes como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo, es la fe. Lo que hace la diferencia entre unos y otros como cristianos es la fe. Hay unos que, como que uno siente que viven como renegando, como que viven viendo lo malo, como que viven tristes, un poquito negativos, como que no ven esperanza, y es por la medida de fe. El que tiene alta la medida de fe siempre está creyendo en que lo mejor está por venir. Siempre está viendo algo va a hacer el Señor. Aún de esta situación difícil, algo va a hacer el Señor. Algo voy a sacar. Ayer estaba escuchando una canción tan linda que dice que, espérate a ver si me acuerdo, que dice que el Señor encaminará y todo lo usará para nuestro bien. Que todo lo que vivimos lo usará el Señor para nuestro bien. Y yo pensaba, ay, qué lindo eso, porque es verdad. El que empezó la buena obra la terminará. Y lo que el enemigo quiso usar en nuestra contra, Dios lo usará para nuestro bien. Pero eso lo piensa la persona que tiene fe. El que no, y porque Dios es así conmigo, y qué será, y qué es lo que me está pasando, y es que Dios se ensañó conmigo y no me quiere bendecir, y y como que nos llenamos de argumentos en contra de la bendición o de lo que Dios está haciendo. Y eso lo vivimos todos, tenemos dos opciones. Por eso es que a veces en los videos de los muñequitos sale aquí como un angelito y aquí un diablito. Entonces está la opción, ¿a quién escucha, al angelito o al diablito? ¿A cuál de los dos va a escuchar? Porque es como que la tentación de escuchar o a Dios o escuchar al enemigo en el campo de la batalla que es la mente. Entonces le decía yo, en Mateo 13 habla del sembrador, en Mateo 13 habla de la semilla de mostaza que fue sembrada en el campo. Y dice que siendo la más pequeñita, después de ser sembrada, creció, se hizo fuerte y se convirtió en un gran árbol. ¿Recuerda que lo hablábamos? Y le decía yo, dice que las aves vinieron a anidar en ese árbol. Vinieron a hacer nido en ese árbol. Y yo le decía a usted, es que el Señor nos quiere llevar a crecer como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan fruto en todo tiempo. Dice la Biblia que sus hojas no caen y que todo lo que hace prospera. Así nos quiere llevar el Señor a hacer. Y para eso, queridos, necesitamos fe. Fe, para que muchos vengan a ti. Dios te va a llevar a que otros vengan a anidar en tu árbol. O sea, decirte, yo quiero ir a tu célula, yo quiero saber de lo que tú sabes, enséñame, yo quiero aprender de ti, cómo has hecho para tener ese hogar, cómo has hecho para guardar tu corazón, cómo has hecho para esperar en Dios en el cumplimiento en la vida sentimental, cómo has hecho. Y eso va a suceder, pero tienes que crecer en la fe. Entonces me gusta todo este pasaje, este mensaje me gustó mucho, 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 porque digo, tenemos que crecer en fe. Si tenemos la fe como la semilla de mostaza, le diremos a un monte, cámbiate y se cambiará, dice la palabra, Mateo 17, se trasladará de un lado al otro, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. O sea, si tuviéramos una fe pequeñita, dice el Señor. Todas las hombres de fe alcanzaron grandes cosas, pero prodigios, proezas, abrieron mares, golpearon la peña y brotó agua, detuvieron el sol. Bueno, ¿qué no hicieron? A través de la fe. Todo fue a través de la fe. Si usted se pone a mirarlo, la fe es la que cambia todo. La fe se demuestra. Dice Santiago 2:17 que así también la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea que tenemos que demostrar la fe. Usted tiene que lanzarse a orar por los enfermos, debe lanzarse a predicar el evangelio, debe lanzarse a hablar en el trabajo del Señor, debe lanzarse a hacer cosas en fe, porque la fe se demuestra. Y si tenemos fe, ay, yo hubiera hecho, yo hubiera podido, y ya después de que no lo hizo, ¿ya qué? Es como cuando se muere un ser querido y uno dice, ay, Dios mío, no le prediqué del Señor, lo hubiera debido haber hecho. ¿Cierto? Porque la fe se demuestra.
Todos deben saber y conocer de tu fe. Y yo le decía, la fe madura nos acerca a Dios. Y en Santiago 2, 22, 23 habla de la fe que tuvo Abraham, que creyó y le fue contado por justicia y llegó a ser llamado amigo de Dios. Y yo le decía, la fe te acerca a Dios. ¿Queremos ser de la rosca de Jesús? ¿Quién no quiere ser de la rosca de Jesús? Como decimos nosotros, pues crezca en la fe. ¿Quiénes estaban cerca de Jesús? Las personas que tenían fe, así no fueran tan perfectas, ¿cierto? La mujer del perfume de alabastro estuvo cerca de Jesús. María, la mujer que se sentó a los pies de Jesús a escucharle hablar. ¿Quiénes estaban cerca de Jesús? Zaqueo, con imperfecciones, claro, un cobrador de impuestos que tuvo una pasada manera de vivir. Pedro estaba cerca de Jesús, que era imprudente y con un temperamento fuerte. Muchas personas, por la fe, Abraham, Moisés, llegaron a ser llamados amigos de Dios. Así que necesitamos crecer en fe para estar más cerca de Dios. Es todo lo contrario a lo que uno cree. A veces creemos, entre más me queje, me tire los pelos y como que le haga pataleta al Señor, más cerca voy a estar de Él y es todo lo contrario. Con Dios las cosas no funcionan de esa manera. A Dios lo mueve la fe. A Dios lo mueve tu fe. Eso es lo que atrae el que Jesús se detenga. La Biblia dice que Jesús se detuvo. ¿Qué lo detiene? La fe. ¿Qué detuvo a Jesús? La fe de la mujer con flujo de sangre, que tocó el borde de su manto y creyó por sanidad. Entonces, a Dios lo detiene tu fe. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, la fe. Entonces, esa era como la introducción. Y yo le decía, ¿cómo está su fe? Segunda de Pedro capítulo 1, verso 8. ¿Cómo está tu fe? ¿Te sientes, le decía yo, productivo o útil? En el reino de Dios te sientes productivo, te sientes útil. Dice segunda de Pedro, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, productivo y útil. Esas son dos palabras claves de ese verso. Cuanto más crezcan de esta manera, que están los dos versos anteriores, más productivos y útiles serán en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios seremos productivos y útiles. Y eso es lo que Dios espera de ti, que seas productivo y útil, de todos nosotros. Entonces hay 7 cualidades que hablan los dos versos anteriores, porque dice cuanto más crezcan de esta manera, o sea, ya le voy a decir de cuál, más productivos y útiles seremos en el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es esa manera? Y nos habla de 7 cualidades que deben añadírsele a la fe para que la fe sea madura. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, dice la palabra, poniendo toda ¿qué? Diligencia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal. Nos lo vamos a aprender hoy, porque le vamos a orar al Señor esta semana por eso y de aquí en adelante cuando Dios lo ponga en su corazón, porque debemos crecer en estas 7 cualidades que van a marcar la diferencia en nosotros como cristianos este año, que nos van a llevar al cumplimiento de la palabra rema. Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso no lo vamos a aprender porque necesitamos crecer en estas 7 cualidades. Por eso Pedro decía, si hacen esto, entonces crecerán en la fe. Les estaba diciendo, cuando crezcan de esta manera, serán productivos y útiles. Necesitamos crecer. Y hablábamos de la virtud, el primero. Hoy tengo que decírselos todos, tengo que terminar. Virtud. Y hablábamos de la excelencia moral. Esas normas de conducta. Y yo le decía, querido hermano, a la fe que usted tiene,
O sea, al creer en Dios, tiene que añadirle virtud. No puede decir yo creo en Dios, pero vivo como yo quiero. Yo creo en Dios, pero yo llevo a Dios a mi manera. No, es que a Dios no lo llevamos nosotros. Dios nos lleva a nosotros y esa es la manera de Él. ¿Sí ve cómo hablábamos de incorrecto antes? Que uno decía, yo llevo a Dios a mi manera. No, es que no es a la manera de uno. Hay una manera y la manera está en la Biblia. Y ese es nuestro manual de vida. Y Dios es el que nos lleva a su manera. Entonces hay que añadirle a la fe virtud. ¿Y qué es la virtud, queridos? Es esa excelencia moral, esa ética, esa normatividad del reino, esa manera correcta de hacer las cosas en la vida en Cristo. Esa es la virtud. De ahí que usted dirá, ¿por qué hay personas que entran dentro de la iglesia en tiempos de disciplina? Porque les está faltando la virtud. No le añaden a la fe virtud, se descuidan en la virtud. Entonces tienen que entrar en un tiempo de disciplina para corregir esta parte de su vida, porque a la fe hay que añadirle virtud. Si tú dices que eres creyente, tienes que comportarte como creyente, hacer tu mayor esfuerzo. Pueda que no seamos perfectos, pero usted tiene que hacer su mayor esfuerzo por dejar ver en su casa que viene a la iglesia, por dejar ver a otros en la empresa que va a una iglesia cristiana y que es coherente a su fe de decirse llamar cristiano. Nos toca hacer un esfuerzo. Ahora usted dirá, a uno les queda más fácil, a otros. Todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo, queridos, todos. Me compete a mí, le compete a usted, le compete al líder, le compete al que acaba de ir a encuentro. Todos debemos demostrar nuestra fe y hay que añadirle a la fe virtud. Hay que esforzarse por añadirle a la fe virtud. Que si tú eres cristiano y en la universidad alguna vez lo has dicho, gracias a Dios porque la fe se demuestra y lo has dicho, tiene que comportarse, tienen que ver en usted algo diferente. Tienen que ver que usted vive conforme al manual de vida, que es la palabra de Dios. Entonces hay que añadirle a la fe virtud. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que está en Romanos 8:11, mora en usted, ese mismo espíritu vivificará lo que esté muerto en su vida, por el espíritu que mora en usted, que es el mismo que moró en Cristo y resucitó a Cristo de los muertos. Entonces no sé usted qué tiene que resucitar en su vida, pero tiene que añadirle virtud. Tiene que añadirle virtud, tiene que añadirle una normatividad del reino, una ética del reino que jamás podemos perder. Jamás puede perder usted la ética. ¿Hasta qué horas habla con la persona que le llama la atención? ¿Dónde se ve con ella? ¿Hasta qué punto deja avanzar los besos? O sea, hay que añadirle a la fe virtud. O si no, no vamos a llegar a ningún lado y viviríamos de caída en caída y de golpe en golpe. ¿Y qué diferencia tendríamos con el mundo si no le añadimos a la fe virtud? El mundo también dice creer en Jesús. En el mundo muchos dicen creer en Dios y dicen ser católicos o otros diferentes denominaciones. Pero ¿qué diferencia tendríamos si no le añadimos a la fe virtud? Lo que te lleva a ti a crecer en fe también es la virtud. Es necesario para llegar a ser útiles y productivos en el reino, necesitamos añadirle a la fe virtud. Y le hablaba yo de Zaqueo, ¿no? ¿Recuerda que le hablaba de Zaqueo? Publicano, cobrador de impuestos, un poco ladroncito en su pasada manera de vivir, ventajosito también. Pero cuando tiene su encuentro con Jesús, queridos, la Biblia dice que Zaqueo, me gusta como habla Zaqueo, porque Zaqueo tuvo su encuentro con Jesús y a pesar de todo esto ya se había vuelto rico, tal vez por usurero, pero como eso no se queda así, cuando tiene su encuentro con Jesús, dice: Señor, la mitad de mi dinero se lo doy a los pobres, y si a alguien le he robado algo, se lo devuelvo cuadruplicada. Qué bonito, ¿no? Porque la fe se demuestra y porque a la fe hay que añadirle virtud. No podía decir Zaqueo, ay, cómo me ha bendecido Dios, ay, cómo tan bueno que ha sido Dios, ay, de aquí en adelante voy a hacer tal cosa, porque conocí al Señor. No, él ahí mismo rectificó. Eso es añadirle a la fe virtud. El siguiente es conocimiento, que es ese deseo, ese entendimiento, esa inteligencia, ese deseo de saber más de Cristo. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Juan 8:32, ese es el conocimiento.
Y el conocimiento es lo que te lleva a ti a crecer en doctrina, a crecer en la palabra, ese deseo de que tengo que saber más del Señor. Yo no puedo pasar los días sin orar, sin conocer la palabra, sin conocer qué habló Dios a través del profeta Zacarías, qué habló Dios a través de Oseas, qué tiempo vivió el pueblo de Israel en tiempos de Oseas, en tiempos de Jeremías, cómo Dios levanta un profeta a consolar al pueblo de Israel a través de Jeremías, llamado el profeta llorón. Por ejemplo, uno tiene que tener ese deseo en el corazón de conocer más de Dios, porque ese deseo te va a llevar a crecer en la fe. Y ese deseo te va a llevar a saber más del carácter de Cristo, a conocer más del carácter de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y les contaba en la reunión anterior que, por ejemplo, una cosa sencilla puede sonar un poco chistosa o un poco boba, pero cuando yo llegué a Cristo, queridos, tenía miedo, sufría de miedo. De joven me vi todas las películas de terror que habían. Todas. Me gustaba el terror, me gusta el suspenso todavía. Entonces, ayer me vi una. No hables con un extraños. Buena. Bueno, pero ya es suspenso. Era que y con Sandro, y los dos a las 12:30 de la noche, estábamos así, pero bien de suspenso. Nos tuvo ahí la película con el actor de 300. Me olvidó el nombre. Y resulta que me las veía todas las películas de terror que habían, pero de esas feas. Aunque las de mi época no eran como las de ahora, que se sacan los ojos, se cortan la cabeza. Eso es una cosa sanguinaria tremenda hoy en día, pero un nivel. No, las de mi época se doblaban los cubiertos. Era El Exorcista. Era La Casa de Amityville. Bueno, también estaban unas feas como la de Viernes 13. Y bueno, yo me las veía todas. Y déjeme decirle que le puedo contar que me entró un miedo. Porque uno abre puertas, ¿quién lo creyera? Pero lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú dejas que entre a tu corazón, a tu mente, ministra. Y yo empecé a sufrir de miedo. Yo escuchaba voces, yo sentía que me perseguían, yo veía que alguien venía detrás mío, yo sentía, no se veía fantasmas, digo yo, y tenía mucho miedo. Entonces, cuando me iba a acostar a dormir, revisaba debajo de la cama. Qué chiste, ¿se imagina? Hoy en día lo pienso y me parece supremamente ridículo, pero yo lo hacía. Abría el closet, no decía que estuviera Jack el Destripador. Y yo abría el closet a mirar que no hubiera nadie. Le voy a confesar algo, le pagaba a mi hermana para que durmiera conmigo. Porque me cobraba. A mi hermana sacaba provecho. ¿Cuánto me da? Y yo me va a cobrar. Y yo me dormía espalda con ella. Porque sentía miedo. O ponía un cojín aquí atrás. Cuando no me hacía el favor mi hermana me decía, pues no. Y no quería dormir conmigo así yo le llorara. Entonces yo ponía almohadas acá toda la parte de atrás para que nadie me sentir que estaba acompañada. Dígame qué cosa tan ridícula. Era por esas películas que veía. Me entró el miedo, hasta voces escuchaba. Una vez escuché que me llamaban. Eso le entra a uno, de verdad que son espíritus. Y entran espíritus de temor porque no le abre esas puertas al enemigo. Y me entraron esos espíritus de temor y yo escuchaba voces que me llamaban, como audibles. Bueno, horrible. Cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, déjeme decirle que lo primero que Dios hizo, en lo que yo vi la manifestación de Dios, fue en que se me quitó el miedo. Yo fui a encuentro y yo empecé a sentirme, ya no tenía miedo, ya no sentía temor, pues ya con Sandro no revisaba debajo de la cama, obviamente, pues ya no. Pero sí, cuando él no estaba o se demoraba o algo, yo no me podía dormir hasta que llegara. Y no me podía quedar sola. Y ya empecé a sentirme tranquila. ¿Quiere que le diga algo ahora? Disfruto esos tiempos a solas conmigo misma. Ayer tuve un tiempo a solas. Bueno, yo pensé que estaba sola, estaba solo Samuel. Y empecé a orar por Juanes, mi sobrino que está malito, está hospitalizado. Antes le pido apoyo en oración por Juan Esteban Vanegas, el hijo de Felipe y Jimena. Y estaba yo orando, yo estaba contenta, orando en voz alta, estaba contenta. Y luego me acordé que había más personas en la casa. Yo, ay Dios mío, y Samuel, mami, ¿qué es lo que estás haciendo? Le dije, pues orando por Juan Esteban,
Pero yo ahora disfruto esos momentos de soledad que antes los sufría, porque no podía estar sola. Entonces digo yo, qué lindo eso, porque pues también es bueno aprender a hablar con Dios, aprovechar esos tiempos de soledad, poderse conectar con el Señor, no sé, eso también es bueno. Ahora, cuando usted hable consigo mismo, tiene que sentar al Espíritu Santo, o si no se pone a escuchar al diablo. Asegúrese de que el Espíritu Santo también esté en la conversación consigo mismo, o si no, empieza qué tal y no sé qué, algunos se sientan a hablar con el diablo. Entonces, mire, lo primero que hizo Dios fue liberarme del temor, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo le digo, yo conocí la verdad de Dios y esa verdad me hizo libre. Yo fui libre del temor, ya me puedo quedar sola, ya puedo dejar las luces apagadas, puedo estar sola en la casa. Bueno, eso fue hace muchos años, pero es que duré muchos años con un espíritu de temor. Cuando fui a encuentro, inmediatamente se me quitó el temor. Y ya, fui libre de eso y nunca más. Yo puedo estar sola, bajar sola, a veces prefiero no prender las luces, pero eso lo hizo Dios. No sé de qué le tiene que liberar el Señor a usted. Tal vez qué esté pasando usted, por qué situaciones esté pasando usted. No sé, cada uno tiene una vida diferente, lo tiene que liberar el temor de la angustia. ¿Qué puertas abrió? Porque dependiendo de las puertas que haya abierto, eso entró a su vida y pueda que haya tomado control. Pero la verdad de Dios nos hace libres. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, o sea, lo que has conocido de Dios, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hablando de las cenizas que caían de su cuerpo Job a causa de la lepra que vivía. El siguiente es dominio propio. Dominio propio. Entonces, añadiendo a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué es dominio propio? Dominio propio, queridos, es ese control de las emociones, de las acciones, de los sentimientos. Ese control es dominio propio. De los deseos, de los impulsos. Ese es el dominio propio, el control. Y hay quienes no se controlan, no tienen, les falta mucho dominio propio, mucho. Entonces pelan el cobre con facilidad. No levante la mano. Se alocan con facilidad. No levante la mano. Se descontrolan con facilidad. No levante la mano. Cuando se salen las cosas de control, se alborotan. No vaya a levantar la mano. A veces nos falta mucho dominio propio. Digo nos porque creería que todos tenemos que pedir dominio propio. Sin excepción, dominio es esa capacidad de controlarnos, de controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestros impulsos. ¿Sabe cuántas tragedias suceden por falta de dominio propio? ¿Cuántas personas están en la cárcel con cadenas perpetuas y demás por falta de dominio propio? Un momento de ira lo que puede ocasionar tragedia. O sea, el dominio propio es algo que tenemos que trabajar fuerte nosotros como cristianos, queridos, porque el dominio propio es el control. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No podemos comportarnos como se comporta el mundo, porque viven de feminicidios, homicidios y demás, muertes y todas las cosas tremendas que escuchamos a veces, que leemos en las redes, en los noticieros, de las cosas que suceden por falta de dominio propio. Tenemos que ejercitar dominio propio y como cristianos ni se diga. Debemos ejercitarlo, queridos, porque el fruto del Espíritu es lo que debe morar en nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 23. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, ¿qué dice? Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito. ¿Le es lícito ir a cine? Sí. Yo duré 6 años sin ir a cine. Porque imagínense que alguna vez cuando llegamos a la iglesia, uno de los pastores de jóvenes nos dijo que el cine era muy malo, que entraban muchas cosas negativas a la mente. Efectivamente. Que era mejor evitarlo.
Y yo recuerdo que algunos predicadores hace muchos años decían que la televisión era el cajón del diablo. Entonces nosotros en obediencia con Sandro dejamos 6 años de ir a cine. Y yo recuerdo que todos iban a cine. Los demás cristianos también, y nos decían, ay, vamos a ir a ver tal película y no sé qué, y el plan. Hoy en día, no sé, se ha perdido mucho el plan del cine, pero en esa época, en mi época, era el super plan. Y nosotros, ¿y qué van a ver? Porque nosotros no podíamos ir a cine. Duramos 6 años. Y le doy gracias al Señor que luego tuvimos otro coordinador y le dijimos, pastor, ¿y pues usted qué opina del cine? Y dijo, ¿por qué me preguntan? Le dije, porque es que nosotros hace 6 años dijo a cine. ¿Y por qué? Dijo, porque es que nos dijeron que no debíamos ir a cine. Y dijo, bueno, pues sí guardaron su mente muchos años, pero no, decidan es qué van a ver. Miren bien qué película van a ver. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué música deja usted que entre a su mente y a su corazón? Porque son ministra. ¿Qué está escuchando? No ahí termine por allá cortándose las venas, dependiendo de lo que escuche. Entonces, antes escuchábamos que por qué la gente se sentaba en una mesa hasta que perdían la razón de la borrachera. También por la música que escuchaban. Ayer subí a San Jorge montando bicicleta y me dio mucha risa que había en un lugar unos señores que seguro pasaron toda la noche tomando y por la mañana estaban cantando canciones de despecho de la mujer que los dejó y no sé cuántas cosas, y no sé, eso cantaban así en voz alta, y a mí me dio una tentación de risa. Yo decía, ay, yo iba con mi bicicletica, yo decía, ay, qué chiste, la gente que no tiene a Dios las cosas que hace. Ahí íbamos con mi Vianita, y estaban ahí los borrachos cantando así a voz en cuello las canciones, todo con el corazón herido de lo que es despecho. Y yo entré en mí y decía, vea pues. Luego nos sentamos a tomar un jugo, ¿no, Vivianita? Y otro también tenía en su carro la música, ¿cómo era que decía la canción? La tenía durísimo y decía la canción que, ay, se me olvidó cómo era. Que prefiero las difíciles porque las fáciles, que prefiero las fáciles porque las difíciles, no sé qué. Yo decía, ay, no. Cuando uno está en Cristo, que su mente ha sido renovada, le parece tan chistoso, tan chistoso todo eso. Uno dice, ay, Dios mío, ve la gente tan confundida. Y así cantando eso duro y todo como sacando pecho. Y uno dice, más bien confundidito, embolatadito sí está el muchacho. Entonces, pero cuando uno ha sido renovado, digo yo, dominio propio, tiene que tener dominio propio dependiendo de lo que usted escuche, lo que vea, lo que oiga, eso ministra su corazón y eso va a terminar pasando. Job dijo, lo que tanto temía, eso me sobrevino. Entonces a veces los jóvenes quieren guardar su corazón, pero no cuidan los lugares donde se encuentran con las chicas, no cuidan los horarios, a veces hasta dónde van los besos, no cuidan, entonces sobrepasan límites y terminan en cosas a veces que no quieren que sucedan. Y luego tristes, entristecidos y demás. El hombre casado tiene que cuidar con quién habla, qué conversaciones escucha, cuáles son las conversaciones con otros hombres que hacen. Todo eso es de poner límites en todo. En el trabajo, con los compañeros de trabajo, poner límites. Dominio propio. El dominio propio nos puede evitar tantos problemas, tantos conflictos, tantos tiempos difíciles si ejercitamos dominio propio. Hasta en el carácter. Dice Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas también necio como él. No respondas al necio conforme a su necedad. Entonces, que si el otro gritó, usted también gritó. Que si el otro empezó a decir palabras feas, entonces usted también va a decir palabras feas. Como ojo por ojo, pagando mal por mal. No es lo que Dios espera de nosotros. No le responda al necio. A veces es mejor quedarse callado. A veces el que se calla es pasado por sabio, porque a veces callar es lo mejor. Guardar silencio cuando hay que guardar silencio es lo mejor. Evita un conflicto, evita un pleito, pero necesitamos tener dominio propio. Uy, sí que nos falta dominio propio. Dejar actuar al Espíritu Santo para que Él sea glorificado. Si usted se calla en un momento de ira, el otro se va a sentir mal y va a venir a pedir disculpas. Pero si usted se le puso de tú a tú y lo superó y fue más agresivo o grosero que el otro, pues más bien, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Sí la ve? Mírela. Y es que cristiana. ¿Quién perdió? Se sentó el diablo en la mitad a reírse.
Entonces, queridos, necesitamos dominio propio. Váyase pensando, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Usted decide qué le edifica, qué ve en la noche en su casa, en internet, en el celular o en el computador. ¿Le edifica o no le edifica? ¿Le conviene o no le conviene? Pueda que nadie le esté viendo, pero Dios le ve. Y eso finalmente ministra su corazón y su mente. Entonces mire bien, piense bien antes del clic. Amén. Paciencia, dice la Biblia, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Tiene que añadirle al dominio propio paciencia. ¿Qué dicen los hombres? ¿Paciencia? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Paciencia? Como que les toca tener más paciencia a las mujeres. No, es que las mujeres somos más impacientes. Las mujeres somos más impacientes. Un poco impacientes. Queremos todo ya. ¿Cierto? Queremos las bendiciones ya. Los cambios ya. Somos un poco impacientes. Tenemos que pedirle al Señor paciencia. Los hombres también necesitan pedir paciencia para llevarse muy bien con las esposas. Paciencia. ¿Los padres con los hijos paciencia? Bueno, y los hijos con los papás también. También, ¿para qué vamos a decir que no? ¿Cierto? ¿Paciencia? Toca tener paciencia. Nos toca a todos mire, la paciencia todos la tenemos que ejercitar. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de soportar, de esperar sin alterarse, de esperar con calma y con tranquilidad cuando usted desea algo. Tiene que aprender a ser paciente. Porque algunos pierden el control cuando las cosas no les salen bien. Pierden el control, estiran, rompen, gritan, ni se diga. Ay, santo Dios. ¿Sabe? El que es impaciente le hace desagradable la vida a los demás. Uy, eso estuvo duro, ¿sí o no? Le hace desagradable la vida a los demás. Me decía un esposo, ay, pastora, es que mi esposa parece un sonajero. Y yo me puse a pensar y yo, uy, no, eso está terrible. Como entretienen a los bebés con el sonajero que no se calla. Yo decía, ay, no hable así a su esposa. Uy, no, pastora, a veces no me la soporto. Y yo, ay, Dios mío, santo Dios, pues pida paciencia. Y no puede perder el control. Ahora a la esposa también le toca poner de su parte. No le haga desagradable la vida a los demás, en la casa, a los hijos, a todos, porque pues nos toca pedirle al Señor paciencia. Añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. En el nombre de Jesús tú guardarás en completa paz, apréndaselo. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y para que tenga paciencia tiene que tratar siempre de ver lo bueno. Filipenses 4:8. ¿En qué debemos pensar? Pablo le decía a los filipenses, en lo bueno. Ahí está en la pantalla, en lo honesto, en lo justo, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud alguna, en eso piense. Pero hay quien se sienta a pensar en lo malo, en lo que no hizo, en lo que dejó de hacer, en los defectos del otro, en mil cosas menos en lo bueno, ¿cierto? Y eso es una naturaleza adámica que tenemos desde Adán. Y es de ver lo malo, de hacer lo malo, de preciso hacer lo que nos dicen que no debemos hacer. Dígale al niño no se suba al árbol y se quiere subir. Eso es una naturaleza que tenemos, carnal, adámica. Entonces, querido, tenemos que luchar contra eso, añadiéndole a la fe virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia. Y en esa tenemos que trabajar fuertemente. Necesitamos perseverancia también para poder añadir paciencia. Perseverancia, a veces nos cuesta perseverar. Y a veces no esperamos. Entonces la semilla, ¿se acuerda de la parábola del sembrador? Que la semilla cayó en diferentes terrenos. Habla de un terreno como los espinos, que son las dificultades, los problemas. Entonces usted llegó a Cristo, pero van a venir problemas. Usted llegó a Cristo, pero va a vivir dificultades. Entonces la semilla ya fue sembrada, el labrador salió a sembrar y sembró en el encuentro la semilla de su palabra en su corazón. Pero cuando vinieron los problemas, usted es el que debe convertirse en un buen terreno, añadiéndole paciencia y perseverancia a su vida. O si no, los espinos
van a dañar la semilla y se va a perder. O si no, las piedras, dice que la semilla cayó entre piedras, y las piedras también son problemas. Las piedras son los afanes del día a día, las situaciones que vivimos, que si usted no le añade paciencia y confianza y esperanza en Dios y fe, pues van a ahogar la semilla y la van a hacer perder. Entonces necesitamos añadir paciencia. Queridos, Job vivió un tiempo difícil. Dice la Biblia en el capítulo 2 que le vino una sarna, una lepra, desde la coronilla hasta la planta del pie, dice la palabra. Y que dice la palabra que estaba sentado en medio de la ceniza y solicitaba un tiesto para rascarse. Se le caía la piel a pedazos. Y viéndolo su esposa en esa condición, Job capítulo 2 versos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes, mire lo que le dice, aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, necia: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Me impacta esa frase. ¿Qué? Le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Por eso Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y se levantará del medio del polvo. Le dijo la mujer: pierda la paciencia, acabe ya con su vida, mírese cómo está. Sabes que a veces el enemigo te dice: mírate cómo estás, qué has logrado, qué tienes, en qué has mejorado, en qué has avanzado. Y como que le hace ver todo lo malo y como que todo lo bueno lo oscurece. Eso trató de hacer el enemigo a través de la mujer de Job, de decirle: todo lo has perdido. Perdiste tus hijos, perdiste tus bienes, perdiste tus animales, perdiste tus posesiones, perdiste tus finanzas, lo has perdido todo. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué más tienes que perder? Y el diablo a algunos los lleva a esa condición de decirles: mejor sería que te murieras. Y es el que empieza a pensar en morir. Es un estado peligroso. Queridos, no puede permitirle usted eso al enemigo, porque hay mucho por hacer y Dios le ama tanto. Añádale a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Dios hará algo, y si usted está de la mano del Señor, lo mejor está por venir. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Y me faltan dos. Está la piedad. Añádale al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Qué es piedad? Sometimiento a Dios. Sometimiento a Dios. Sométase a Dios. Querido hermano, la manera de llevar una vida alineada con el Señor es sometiéndonos a Él. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, dice la palabra, resistid al diablo, ¿y qué sucederá? Y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométase a Dios, resista al diablo, tenga piedad. Esa es decirle: Señor, mi vida no es mía, es tuya. Mi casa, mi familia no es mía, es tuya. Mis hijos, tú me los diste. Lo que tengo es tuyo. Me gusta como lo dice David en la palabra. David dijo: lo mío es tuyo, nada es mío. Todo es tuyo. Inclusive David le dijo: de lo que tú me das yo te doy, y ofrendo de lo que tú me das a mí. Me encanta como David veía las cosas. Queridos, hay que añadirle piedad. No pague mal por mal. Manténgase en sometimiento a Dios. Sométase a Dios, resista al diablo y huirá. Acuérdese de José. José es enfrentado por la mujer de Faraón. José era un hombre simpático, soltero, juvenil, y viene la mujer más hermosa de todo el reino, la esposa del Faraón, la más adinerada, mejor vestida, más perfumada y más hermosa de todo el reino, a decirle: José, duerme conmigo. Uy. ¿Qué cree que hizo José? Bendito sea Dios. Yo creo que José fue tentado. Se lo podría asegurar.
Claro que fue tentado. Pero José, ¿qué dijo? Sálvese quien pueda, corran por sus vidas. y literal salió a correr. Literal. Someteos pues al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y añádale a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas son las dos últimas: afecto fraternal y amor. Miremos el afecto fraternal. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No vino Dios a condenar al mundo. Se ha imaginado una mayor muestra de amor que la que hizo Dios al entregar a su Hijo unigénito a morir por nosotros para darnos salvación. No la hay. No hay una mayor muestra de amor que el mismo Dios entregue a su Hijo a morir por nosotros. O sea, no la hay, no existe. Nadie lo ha podido hacer. Esa es la mayor muestra de amor, y fue una única y suficiente ofrenda: entregar a su Hijo por nosotros, para salvarnos, para liberarnos, para redimirnos, para santificarnos, para justificarnos. O sea, no hay otra. ¿Por qué nosotros no nos amamos los unos a los otros? Ámense unos a otros. ¿Sabe? La salvación a muchos va a llegar a través del amor fraternal. Que usted demuestre amor fraternal. ¿Sabe? Hay mucha gente que no necesita una predicación, que necesita un abrazo. Hay muchas personas que no necesitan un sermón, que necesitan una sonrisa, que necesitan una palmadita en la espalda, que necesitan un yo te entiendo, que necesitan que usted se siente y le escuche. Así no le dé mayor consejo. Pero hay muchas personas que necesitan amor fraternal. Ámense unos a otros como yo los he amado, dijo el Señor. ¿Quién es el mayor entre mis hermanos? El que más ama, el que sirve. Ese. ¿En qué me demostrarán que son mis amigos? En que se amen los unos a los otros, dijo Jesús. Necesitamos aprender a amarnos, soportarnos en amor con paciencia, amarnos con nuestros defectos, a amarnos con nuestras diferencias. Esa es la verdadera aceptación que Dios quiere que tengamos. Esa es la verdadera empatía de la que el mundo debería estar hablando, del amor los unos por los otros, de aceptarnos. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que nos amemos, que amemos al prójimo. Y ese es el amor del que habla Corintios. Termino con esa, es el amor. La séptima es el amor. Añádale a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahí están 7 cualidades que tenemos que pedirle al Señor en nuestra vida, fuertes, firmes. Entonces va a crecer la fe. ¿Qué es el amor? ¿Usted sabe qué es el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso. Primera de Corintios capítulo 13, léalo todo. Si tengo y hablo en lenguas angelicales, pero no tengo amor, nada soy. Mira el verso 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos, el amor. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor nunca deja de ser. Todo pasará, pero el amor no. Así de que el amor tiene que permanecer para que crezca la fe. ¿Por qué venimos a la iglesia? Por amor a Dios. ¿Por qué hacemos un ministerio? Por amor a Dios. ¿Por qué diriges una célula? Por amor a Dios, por agradecimiento con Dios, no por llevarle la idea al líder. Porque ahí es cuando usted se empieza a sentir haciendo las cosas para los hombres. Y ahí el que está equivocado es usted, no la iglesia ni el líder. Hacemos las cosas para Dios, por Dios y para Dios. Él es el que le da sentido a todo lo que hacemos.